¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Listen, ¿cómo le va? Todo bien por acá. ¿Cómo están ustedes, chicos? Un gustazo escucharles. Esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? Vamos a seguir avanzando en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca del Imperio Carolingio, ¿no? Que prácticamente fue un imperio que tuvo su punto de origen en el territorio que actualmente nosotros lo conocemos como Francia, ¿no? Eventualmente fue un imperio donde prácticamente se logró, en este caso, establecer diferentes formas de gobierno y además de ello directamente establecer lo que son medidas territoriales y sobre todo destacando lo que son personajes como Alejandro Magno, ¿sí? Hablando directamente de dinastías que se encontraban justamente en este territorio y eventualmente pues nos dejaron grandes legados para la sociedad actual, ¿no? Miren, por ejemplo, acá podemos encontrar lo que es una imagen en donde detalla directamente la ubicación, ¿sí? Del imperio carolingio, ¿no? Aquí, bueno, hablamos un poquito de la sociedad carolingia, de la religión que se mantenía y sobre todo, pues también hablamos del célebre personaje de Alejandro Magno, ¿no? Muy bien, pasamos directamente a la siguiente diapositiva, Imperio Carolingio. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? La señorita Alison Dayana, por favor. No se olvidará, por favor, de notificar si estamos laborando, si no, pues nos vamos a quedar sin nota. Listo, muy bien, excelente. ¿Me ayuda, por favor, el señor Luis Miguel, por favor? Buenos días, Lisa. Muy buenos días. Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio fue un imperio de Carlos Magno o Carlo el Magno, el cual produjo un verdadero renacimiento de la época. Los elementos procedentes del cristianismo del mundo bárbaro y de la cultura greco-romana se entremezclaron para dar origen a nuestra actual cultura occidental. Uno de los más importantes reinos germanos fue el reino franco, unificado por el Clodoveo. Con él se inició el reinado de la dinastía merovingia, nombre dado en honor a su abuelo Meroveo. Excelente, muy bien, señor. Muchísimas gracias, bien. Ahora, si nosotros hablamos del Imperio Carolingio, prácticamente destaca por la presencia de Carlos Magno. Si bien es cierto, en esta cultura prácticamente predominó lo que son diferentes posturas religiosas, diferentes aportaciones de otras culturas, ¿no? Hablando directamente del cristianismo, hablando directamente de las concepciones de sociedad de los bárbaros y de la cultura greco-romana, haciendo referencia pues a Grecia y al Imperio Romano, ¿no? Si bien es cierto, aquí directamente lograron establecer diferentes parámetros acerca del arte bizantino, ¿ok? Aquí también podemos identificar los reinos, sí, que tuvieron inicio para que después, obviamente, apareciera pues el Imperio Carolingio, ¿no? Dentro de los reinos más importantes estaba la cultura o la dinastía de los merovingios, ¿no? Que prácticamente eran una pequeña cultura que no contaba con mucha población y que sin embargo, en este caso por el personaje de Clodoveo, eventualmente unificó estos territorios en donde directamente estaban los merovingios. Eso directamente hablando de los reinos germanos, ¿no? Una vez que se unificó, ¿sí? Prácticamente se creó lo que es la cultura de los merovingios y justamente dentro de ellas, prácticamente con el pasar del tiempo, daría el paso al nacimiento, en este caso, de Carlos Magno, ¿no? Y por ende después se fortaleció el nombre del Imperio Bizantino.
Aquí en esta imagen directamente podemos observar la presencia, en este caso, de Alejandro Magno, pero sobre todo también podemos observar lo que es un poco acerca del arte carolingio, ¿no? Hablando de una iglesia, hablando de las cúpulas, hablando directamente de lo que son las columnas, ¿sí? En donde prácticamente las podemos observar, ¿no? Aquí también podemos determinar cómo vivían dentro de la sociedad carolingia y cómo poco a poco logró fortalecerse la religión, ¿sí? Dentro del imperio carolingio, ¿no? Hablando directamente del cristianismo, en donde prácticamente se basaban en cosmovisiones directamente impuestas por el libro más importante de ellos, ¿no? Que en este caso vendría a ser la Biblia. Sin embargo, aquí también podemos atribuir en este caso que en su momento el imperio carolingio tuvo sus inicios prácticamente con la dinastía de los merovingios, ¿no? Muy bien, la siguiente diapositiva me ayuda por favor la señorita Ainhoa Elisa. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Sí, Licen. Por favor. Muy buenos días, por favor. Al morir Clodoveo en el año 511, el reino se dividió en 4. Neustria, del oeste de Francia, a Austrasia al este, Borgoña en el centro sur, Aquitania en el sudoeste. Sin embargo, las luchas entre los merovingios llevaron poco a poco a que estos perdieran prestigio y poder. Por eso se les llamó los reyes holgazanes. Ante la decadencia de los reyes, los nobles se convirtieron en los verdaderos detentores del poder. Ellos recibieron el título de mayordomos de palacio. A principios del siglo ¿Siete? VII, los mayordomos de Austria, a la familia Heristal, obtuvo su supremacía. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien, aquí nosotros podemos identificar, ¿no? Que Clodoveo como tal, sí, hablando de la dinastía de los merovingios, él unificó estos territorios, ¿no? Los reinos germanos. Y prácticamente cuando él falleció, sí, en los años 511, directamente dividió lo que son los territorios merovingios, ¿no? Neustrasia al oeste de Francia, Austrasia al este, Borgoña en el centro y sur y Aquitania en el sudoeste, ¿no? Que prácticamente aquí podemos establecer de que una vez que se dividieron estos reinos germanos, eventualmente empezaron a tener luchas y enfrentamientos por ostentar el poder, ¿no? Si bien es cierto, aquí directamente los merovingios eran considerados como los reyes holgazanes, es decir, ellos prácticamente no estuvieron a cargo de estos territorios, no velaban directamente por problemas económicos, sociales, culturales, y eventualmente todo ese poder, ¿sí? Prácticamente fue ostentado por los mayordomos, ¿no? Que prácticamente ellos recibieron el título de principales nobles, que gracias a ellos eventualmente lograron modificar lo que es la economía, la cultura, la sociedad, pero en base a la participación de los mayordomos, ¿no? Mientras que los reyes a cargo prácticamente no querían ostentar el poder, no querían ejercerlo de la mejor manera, y aquí directamente aparece dentro de los mayordomos, sí, en el siglo VII, la familia Heristal. De aquí prácticamente tuvo el punto de partida, de aquí se dio el origen, en este caso, de Alejandro Magno, ¿no? Bueno, aquí también podemos observar algunas imágenes de cómo fueron los enfrentamientos, en este caso por los reinos, ¿no? Los reinos merovingios y que obviamente estaban en conflicto, ¿sí? Y aquí prácticamente podemos observar, ¿sí? Que el mayordomo como tal estaba a cargo de los territorios, de las luchas, de los enfrentamientos, de la economía y de la cultura en general,
¿no? Bueno, aquí podemos observar directamente cómo se está acercando a la población. Aquí podemos verificar algún ejército que prácticamente están armados para enfrentarse. Y aquí directamente podemos observar la lucha y los enfrentamientos, ¿sí? Muy bien. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Me ayuda el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Carmen Alexandra? ¿Estamos ahí? Sí, licenciado. Por favor. Ya. Imperio carolingio. A esta familia perteneció Carlos Martel, quien detuvo el avance de los árabes en la batalla de Poitiers, y su hijo Pipino el Breve, que destronó al último de los reyes merovingios. El año 751 unió nuevamente el reino y se coronó rey de los francos. Entonces concluyó la dinastía de los merovingios y se inició la dinastía carolingia. Dentro de esta familia nació Carlomagno, el primer rey germano que intentó reconstruir el Imperio Romano de Occidente. Excelente, muchísimas gracias. Y es muy bien. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos determinar que prácticamente dentro de la familia Elizal apareció pues Carlos Martel, ¿no? Que en su momento pues es un familiar de Alejandro Magno, ¿no? Aquí también logramos detallar que la hazaña más fuerte que hizo el señor Martel fue detener directamente a los árabes que estaban en una extensión territorial para aquellos años, ¿no? Esta batalla fue conocida como la batalla de Poitiers y prácticamente fue en el año 732, ¿no? Aquí también podemos detallar, sí, que su hijo Pipino el Breve prácticamente destronó a los reyes merovingios en el año 751 y él, en este caso, se coronó como el rey de los francos, ¿no? Aquí directamente se establece que los merovingios como tal se terminó, es decir, la dinastía directamente quedó eliminada y dio directamente al inicio de la dinastía carolingia, ¿no? Y dentro de esta familia prácticamente nació, creció el personaje de Carlos Magno, el primer rey germano que en su momento trató de construir el Imperio Romano de Occidente, ¿no? Miren, aquí podemos observar, en este caso, cómo fue la condecoración prácticamente de Carlos Martel. Aquí también podemos observar el enfrentamiento de la batalla de Poitiers entre los árabes y el ejército de Carlos Martel, ¿no? Miren directamente cómo se preparaban sus armas, sus herramientas, los animales que prácticamente eran utilizados para los enfrentamientos, ¿sí? Muy bien, vamos a detallar las características del Imperio Carolingio. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Diana Charley? ¿Estamos ahí? Señorita Diana, no, listo, muy bien. No se olvidará, por favor, de notificar, si no, se van a quedar sin nota. La señorita Elsa Patricia, por favor. Elsa Patricia López. Dice, buenos días. Sí, por favor, muy buenos días. A ver, las características del Imperio Carolín. Lo que pasa es que estoy en la plaza. Dice ya. Las principales características del Imperio Carolingio fueron las siguientes. Su territorio se extendía por gran parte de Europa Occidental, pero su número se encontraba en la actual Francia. La máxima autoridad era el emperador, jefe político de la cristianidad, que era coronado por el Papa, su jefe. La máxima autoridad era el emperador, jefe político de la cristianidad, que era coronado por el Papa. Ay, perdón, estoy repitiendo. Ya, espiritual. Su forma de gobierno era la monarquía centralizada. El idioma predominante era el Francisco.
Fráncico, aunque también se hablaban el galo italiano, el sajón y otras lenguas germanas. Perdón, si estoy ocupada. Sí, no se preocupe. Muy bien. Muchísimas Por gracias, favor. señorita Ya. 10. Muy bien. Ahora, si nosotros hablamos de las características, ¿no? Destacamos que contaban con un territorio sumamente grande, estaba directamente por Europa Occidental, ¿no? Sin embargo, la capital del Imperio Carolingio estaba en la actual Francia, ¿sí? Aquí también podemos destacar que la máxima autoridad prácticamente era el emperador, ¿sí? Que era considerado como el jefe político de la cristiandad y que era coronado directamente por el Papa, ¿no? Aquí también podemos hablar que su forma de gobierno era una monarquía centralizada, es decir, que prácticamente todo estaba en control del emperador, ¿no? Ahora vamos a hablar directamente de los idiomas, el francico, el galo italiano, el sajón y otras lenguas germanas que prácticamente predominaban el imperio bizantino, ¿no? Bueno, aquí tenemos una imagen, en este caso, de Carlos Magno, de las luchas, de los enfrentamientos que llegaron a tener con los árabes y sobre todo también podemos detallar cómo era su gobierno centralizado, ¿ok? Bien, me ayuda por favor en la siguiente diapositiva el señor Jair Sebastián, por favor. Señor Jair Sebastián, ¿no está? Listo, muy bien. Me ayuda por favor la señorita Gina Isabel. Buenos días, Buenos días. ya le digo. Ujú. Características del Imperio Carolín. La capital era Aquisgrán, la actual Aachen, ubicada en el oeste de la actual Alemania, cerca de la frontera con Bélgica y los Países Bajos. Estaba dividido en ducados, condados y marcas, a cargo de duques, condes y marqueses, respectivamente. Su religión oficial era el cristianismo. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, nosotros prácticamente logramos establecer diferentes formas territoriales en cómo prácticamente tenía el control en su momento, pues, Carlos Magno, ¿no? Aquí detallamos que la capital del Imperio Carolingio era Aquisgrán, ¿sí? Que estaba directamente ubicada al oeste de la actual Alemania, cerca, con fronteras, en este caso, de Bélgica y de los Países Bajos, ¿no? Los territorios del Imperio Carolingio estaban divididos en ducados, condados y marcas, y cada uno de ellos estaba directamente representado por un primer ministro que eran conocidos como duques de los ducados, condes de los condados y marqueses de las marcas, ¿no? Es decir, entonces se llevó un control bastante delimitado, sí, de todo el imperio. La religión era el cristianismo, ¿sí? En donde prácticamente Carlos Magno establecía de que todo aquel que quisiera ingresar a su imperio tendría que tener una religión cristiana, ¿no? Aquí tenemos una imagen en donde representa directamente a Carlos Magno llevando lo que es el símbolo de la religión. Aquí directamente tenemos al gobierno, aquí tenemos los nobles que prácticamente ayudaban a Carlos Magno y sobre todo también aquí podemos identificar cómo ellos anexaban nuevos territorios, ¿no? Y que obviamente quedaban directamente en control en base a estos representantes, ¿sí? Ahora, nos vamos a la ubicación, por favor. Me ayuda la señorita Yadira Naomi, por favor. ¿Estamos ahí? Sí, sí, señorita Yadira. No, no le escuchamos, señorita Yadira. No, parece que tenemos problemas en la señal, ¿sí? Bien, me ayuda mientras tanto la señorita Tania Vélez, por favor. Señorita Tania. Sí, no, parece que también tenemos problemas en la conexión.
¿Sí me escuchan, chicos? ¿O el problema soy yo? ¿Me escuchan? Sí se le escucha, Lisa. Sí, licen, sí se Sí, le escucha. licen. Sí, se le Listo, muy bien. escucha, Entonces, licenciado. señoritas, parece que tienen problemas en la conexión, señorita Tania y la señorita Naomi. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Viviana Alejandra? Ya, lice. El imperio carolingio estaba ubicado a través de toda Europa occidental, pero su núcleo se encontraba en la actual Francia. Para poder conquistar el territorio de Europa occidental, el cual estaba gobernado anteriormente por los merovingios, Carlomagno ganó varias batallas cuyos territorios fueron conformando su territorio. Muy bien, excelente. Ahora, si nosotros hablamos de la ubicación, ¿no? Que prácticamente se encontraba en el territorio de Francia, ¿sí? Si bien es cierto, aquí podemos identificar que tuvo un territorio sumamente grande, sumamente extenso, ¿no? Y que obviamente, miren, por ejemplo, acá podemos observar que prácticamente estaba casi en control de la península itálica como tal, ¿no? Y era un territorio sumamente grande, sumamente extenso. Sí, miren todo ese gran territorio que en su momento, pues, si Carlos Magno hubiera existido, eventualmente lograría, pues, conquistar más territorios, ¿no? Aquí directamente podemos encontrar los océanos y el mar Mediterráneo que prácticamente se encontraba en estos territorios, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar de la economía, por favor. Señorita Sandra Lilibet, ¿estamos ahí? Sandra Lilibet, ¿no? Excelente, muy bien. Señor Samuel Isaías, ¿nos encontramos ahí? Sí, Lice, buenos días. Buenos días, por favor, economía. Ah, economía. La economía del Imperio Carolingio se basaba en la producción agrícola, sobre todo en la cosecha de cereales como el trigo, la cebada y la avena. Otras actividades económicas importantes eran la ganadería, vacuna y porcina, y la producción artesanal de armas y mobiliario. La importación y la exportación de productos eran prácticamente inexistentes, pero lo que el imperio se autoabastecía produciendo lo necesario para alimentar a sus habitantes. Muy bien, excelente 10, muchísimas gracias. Sí, ahora, si bien es cierto, dentro de la economía, prácticamente se imperaba lo que era la agricultura como tal, ¿no? En productos directamente como la cosecha de cereales, el trigo, la cebada, la avena y también pues la ganadería, que era otra actividad que la practicaban, ¿no? Hablando directamente de la ganadería porcina, vacuna, y que prácticamente era utilizada tanto para trabajar directamente la tierra como directamente en carne y la piel de igual manera para elaborar lo que es su vestimenta, ¿no? Aquí también logramos detallar la producción de armas, también logramos verificar la importación, la exportación de productos que eran prácticamente inexistentes. Es decir, todo lo que producía el imperio, sí, primero abastecía directamente a toda la población en general, ¿no? Y si en su momento directamente abastecía y sobraba lo que son productos, ellos directamente lo almacenaban, ¿no? Y el tema del comercio era inexistente. ¿Por qué? Porque el imperio carolingio prácticamente estaba rodeado de la religión islámica. Y prácticamente, como ustedes saben, el cristianismo como con la religión islámica, para aquel entonces estaban en conflictos, en guerras, ¿no? Lo que eso directamente impedía que el comercio directamente sea una fuente de ingresos, ¿no? Aquí directamente logramos observar, sí, los animales, también logramos observar directamente lo que son los ríos, los canales de riego, en donde prácticamente ellos lo trabajaban y abastecían directamente para su población en general, ¿no? Muy bien, vamos a hablar de su organización. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita Sabine Camila. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado, aquí estoy.
Por favor, organización. Organización social. La sociedad carolinga se encontraba dividida en dos grandes sectores privilegiados. Aquellos que gozaban de privilegios económicos, sociales y territoriales. Emperador, alto clero y alta nobleza, baja nobleza y bajo clero, no privilegiados. Aquellos no poseían privilegios y que sus impuestos y el diezmo mantenían a los sectores privilegiados. Tendereros y pequeños comerciantes, artesanos y campesinos. Excelente, señorita. Muchísimas gracias, 10. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, nosotros en este caso podemos notificar, ¿no?, que la organización social prácticamente estaba dividida en clases sociales, ¿sí? Arriba directamente se encontraban los privilegiados y abajo directamente se encontraban los no privilegiados, ¿no? Dentro de los privilegiados prácticamente estaba el emperador, el alto clero, la baja nobleza. Los no privilegiados prácticamente estaban lo que son artesanos, campesinos, los pequeños comerciantes como tal, ¿no? Pero miren que prácticamente todo estaba en baje al territorio y al dominio, ¿sí?, del emperador, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunas imágenes en donde estaban directamente las clases privilegiadas y sobre todo lo que es una imagen de un mapa conceptual destacando directamente cómo estaban organizados, ¿sí?, directamente las clases sociales, ¿no? Muy bien, vamos a la organización política. ¿Me ayuda por favor la señorita o el señor? ¿Me ayuda por favor el señor Mateo Alejandro? ¿Estamos ahí? Señor Mateo Alejandro. No, listo, muy bien. La señorita María Josefina, por favor. Señorita, Buenos días, sí. licenciado. Muy buenos días. Organización política. La cabeza del imperio carolingio era el emperador, que concentraba en sus manos el máximo poder militar, judicial y legislativo. Para las funciones administrativas, el emperador se apoyaba en una corte, dirigida por un chambelán que se encargaba de los asuntos del palacio, entre otros. También existían instituciones como la Cancillería, que dirigía cuestiones civiles y eclesiásticas, y el Tribunal palatino, que aplicaban los capitulares, disposiciones legales que regían sobre toda la población del imperio. Licenciado. No se lo escucha, Licen. Licenciado, se fue. Licen tiene el micrófono apagado. ¿Me escuchan ahí? Sí, Licen. Escucha. No se le escucha, licenciado. ¿Me confirman? ¿Me escuchan ahí? Ahí le escuchamos.
Sí, Ya, listen, Sí, pero sale. dicen, pero tiene un poco de eco. tenemos un poquito de eco. A ver, regálame un segundo. Listo, muy bien. ¿Me pueden escuchar ahí tal vez? Ahí sí, listen. Ahí le escuchamos, licenciado. Listo, muy bien. A veces ha sido un poquito de la conexión que yo tengo, ¿no? Muy bien. Ahora, como les indicaba, ¿no? La organización territorial prácticamente estaba en condados, ¿sí? En ducados y en marcas, ¿no? Que prácticamente eran formas de cuidar esos territorios y sobre todo de destacar a representantes, ¿no? Los condados que prácticamente estaban a cargo de un conde, los ducados que estaban a cargo directamente de un duque y las marcas que prácticamente estaban a cargo los marqueses, ¿no? Que prácticamente cada uno de ellos cuidaban los territorios, fortalecían la economía y sobre todo directamente generaban pues leyes normativas dentro de estos territorios, ¿no? Aquí también podemos hablar la religión, que prácticamente Carlos Magno destacaba la participación de cristianismo en todas sus actividades, ¿no? Y él obligó, sí, a que toda la población asistiera directamente a misa todos los días domingos, ¿no? Y sobre todo también a cancelar lo que era el diezmo, lo que servía directamente para mantener la iglesia, ¿no? Aquí también podemos detallar que en base a las conquistas siempre acompañaban lo que son los sacerdotes en estos enfrentamientos, ¿no? Aquí también podemos hablar un poco de la educación, la cultura, hablando de que la principal escuela dentro del Imperio Carolingio era la escuela palatina, ¿no? Y estaba a cargo el personaje de Alcuino de York. Si bien es cierto, aquí podemos detallar que el propio Carlos Magno prácticamente no sabía leer ni escribir correctamente. Sin embargo, él dio paso a la creación de estas escuelas en donde él asistía junto en este caso con sus 8 hijos, ¿no? Aquí directamente empezaron a consolidarse lo que son monasterios, en donde estaban lo que son libros importantes, bibliotecas muy grandes, extensas, en donde prácticamente inculcaban el valor cultural, ¿sí? Del Imperio Carolingio, ¿no? Hablando directamente del arte, en donde trabajaron lo que son en materiales preciosos, como el oro, la plata, y sobre todo también podemos detallar las columnas y las decoraciones que tanto las iglesias detallaban, ¿no? Aquí tenemos lo que es el Cádiz, tenemos directamente la representación del atro mayor, aquí tenemos pinturas directamente destacadas en mosaicos, ¿no? Si bien es cierto, el Imperio Carolingio hasta el día de hoy es una cultura que prácticamente logró establecer bases fundamentales para una sociedad, hablando de asambleas, hablando de cortes y sobre todo destacando el control, en este caso, de los territorios, ¿no? Bien, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, dicen. Excelente, muy bien, ¿no? Bien, entonces chicos, les voy a compartir, por favor, el día de hoy van a tener una pequeña lección, ¿sí? Y esa lección la vamos a completar. Ya les voy a indicar cómo, por favor, ¿ok? Bien, yo les voy a compartir un pequeño enlace, por favor, ¿sí? En los anuncios, ya les voy a enviar finalizando clases, en donde ustedes van a tener que responder esta pequeña lección, ¿no? Por ejemplo, nos dice, escribe el origen del Imperio Carolingio. En la partecita de aquí, ¿sí? Donde dice texto largo, lo vamos a responder, ¿sí? Aquí dice, escriba 5 características del Imperio, Carolingio, y aquí directamente lo vamos a escribir, ¿no? Aquí nos pide la ubicación, aquí nos pide la economía, y lo vamos a seguir respondiendo, ¿sí? Bien. Finalmente, cuando ustedes terminen de responder todas las preguntas, acá abajo les va a salir una opción que nos dice enviar. Le damos clic en enviar y listo. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna inquietud, por favor? Buenos días, profe. Buenos días.
Esta es mi primera clase. No sé si me podría explicar cómo hay que hacer para enviar o tendría que ser o sea, me podría ayudar con información. Muy bien, si somos nuevos en este caso, tenemos directamente que irnos a las clases grabadas, ¿sí? Especialmente dentro de nuestra plataforma, nosotros tenemos una partecita que nos dice clases grabadas, ¿sí? Y nos vamos a la primera clase que nosotros hemos tenido, y ahí directamente les puedo indicar cómo nosotros trabajamos, tanto la plataforma y las actividades, ¿no? Pero un resumen corto, sí, nosotros tenemos la plataforma, aquí tenemos lo que son, bueno, los módulos, los temas que vamos a trabajar, el grupo de WhatsApp, el enlace directamente a clases y el portafolio o la guía de aprendizaje que nosotros conocemos, ¿no? A su vez los anuncios, las clases grabadas y las tareas que directamente se les van a presentar, ¿sí? Y en ese caso, hablando directamente del trabajo que van a realizar el día de hoy, yo les voy a compartir un pequeño enlace en este caso, a la plataforma de ustedes. Les va a llegar como un anuncio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, bueno, estos son los anuncios que les había compartido a los chicos. Por ejemplo, el día de hoy yo les voy a indicar lección, ¿sí? Y entonces, aquí les va a llegar lo que es su pequeño enlace, les va a habilitar esta pequeña lección. ¿Sí? Se les va a habilitar esta pequeña lección, la completan, la realizan y en la partecita de abajo les va a salir una opción enviar y listo. Nada más. ¿Sí? Entonces, en el caso de que seamos compañeros nuevos, les recomiendo, por favor, sí, revisar las clases grabadas. Si tenemos alguna duda, alguna inquietud, con toda la confianza del mundo me pueden notificar y solventamos cualquier inquietud que podamos tener, ¿no? No se olviden, por favor, la comunicación es mediante el Canvas, ¿sí? Cualquier cosita me escriben, me indican y yo con toda la confianza del mundo les voy a responder y solucionar cualquier problemita que se pueda presentar, ¿ok? Bien, ¿alguna duda, alguna inquietud acerca de la lección? Le dicen, ¿hasta cuándo le podemos enviar? Bien, la lección la podemos enviar hasta el día de mañana. Bueno, en su caso, en este caso podría ser, ¿qué día es ahora? Estamos el día sábado. Ya, muy bien. Esa lección la pueden completar, ¿sí? Hasta el próximo viernes. ¿Les parece bien? Sí, Licen, gracias. Sí, dicen gracias. Licenciado, gracias. Listo, muy bien. Entonces quedamos hasta el próximo viernes, ¿ok? De mi parte, chicos, nos quedamos hasta ahí. Pasen un excelente día, se cuidan mucho. Dios me los bendiga siempre. Nos encontramos el próximo sábado. Cuídense mucho.